El jardín del Edén, un lugar de belleza indescriptible, la creación más pura y perfecta de Dios. Un paraíso donde todo vivía en armonía, y el hombre, Adán, caminaba junto a Dios. Pero, como todo paraíso, su perfección fue brevemente rota. Hoy, exploraremos el jardín del Edén, ese paraíso perdido que marcó el inicio de una historia que cambiaría para siempre a la humanidad. Dios, en su infinita sabiduría, creó al primer hombre, Adán. Con un simple toque divino, la vida surgió. Adán fue hecho a la imagen de Dios, con un propósito claro: habitar y cuidar el jardín. En su creación, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Por lo tanto, creó a Eva, una compañera igual, formada de la costilla de Adán. Juntos, Adán y Eva vivían en la perfecta compañía del Creador. No había sufrimiento, no había maldad, solo amor y obediencia. El jardín del Edén les ofrecía todo lo necesario, y su relación con Dios era directa y sin barreras. En medio del jardín, Dios plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol con un propósito muy especial. Dios dio a Adán y Eva una instrucción clara: podían comer de todos los árboles, excepto de este. Porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis, les advirtió. Este árbol representaba la elección que Adán y Eva tenían: seguir la voluntad de Dios o elegir su propio camino. Pero el libre albedrío no sería libre si no existiera la posibilidad de hacer el mal. Así, el árbol del conocimiento se convirtió en el centro de una prueba divina. Pero en el jardín, no todo era armonía. Una serpiente, astuta y persuasiva, surgió para alterar el equilibrio. La serpiente, que representa al tentador, comenzó a hablar con Eva. ¿Por qué Dios les había prohibido comer de ese árbol? Eva, sorprendida por la serpiente, le explicó que Dios había ordenado no comer ni tocar el árbol, para que no murieran. Sin embargo, la serpiente, con engaños y mentiras, le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que del comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva, tentada por la promesa de sabiduría y poder, miró la fruta. No solo era agradable a la vista, sino que además, la serpiente le había prometido que les daría algo que Dios no les había ofrecido: el conocimiento, el entendimiento de lo bueno y lo malo. Eva tomó la fruta, y al comerla, también le dio a Adán, quien la aceptó y la comió. Al comer del árbol, algo cambió. Los ojos de ambos fueron abiertos, y se dieron cuenta de su desnudez. La vergüenza, el miedo, la culpa, surgieron de inmediato. ¿Qué había sucedido? La desobediencia a Dios, el pecado, se había introducido en el mundo. Adán y Eva ya no podían ver el jardín con los mismos ojos. La inocencia se había perdido. Al escuchar a Dios acercarse al jardín, Adán y Eva intentaron esconderse. La relación que antes era cercana y sin barreras ahora estaba marcada por el miedo. Dios llamó a Adán: ¿dónde estás? Dios confrontó a Adán, y Adán, al ser preguntado, culpó a Eva. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. El pecado había introducido la división, la mentira y la evasión de la responsabilidad. La caída tuvo consecuencias devastadoras. Dios, en su justicia, expulsó a Adán y Eva del Edén. Los ángeles custodiaron la entrada con una espada flamígera, asegurando que el acceso al árbol de la vida fuera imposible. Fuera del Edén, Adán y Eva enfrentaron una vida de sufrimiento y dolor. El trabajo arduo, la mortalidad y el sufrimiento físico y espiritual se convirtieron en parte de la experiencia humana. La humanidad había perdido la pureza del Edén, y con ello, el acceso directo a la relación con Dios. El jardín del Edén, el lugar de la perfección, se convirtió en un recuerdo lejano de lo que pudo haber sido. La caída del hombre no solo alteró a Adán y Eva, sino que trajo consigo las consecuencias que aún afectan a la humanidad. Pero, a través de la historia, hay un mensaje de esperanza. A pesar de la caída, Dios no abandonó a su creación. El paraíso perdido no es el final de la historia, sino el inicio de un plan divino para redimir a la humanidad. El camino de regreso al paraíso está lleno de sacrificios, decisiones y fe. Y aunque el Edén ya no está en la tierra, la promesa de restauración sigue viva. La historia del jardín del Edén no es solo la historia de la caída, sino también de la restauración que vendrá.